Agradezco a la presidente del Centro de Investigaciones Precolombinas, profesora Janine Aguilar, esta invitación para dictar una conferencia en el 17º Coloquio Binacional Argentino-Peruano. El tema que traje hoy para compartir lleva por título El gaucho del Payubre, elementos fundantes de una comunidad de credo en el culto a Antonio Mamerto Gil Núñez. Y lo hago en recuerdo del doctor Norberto Pelicero, compañero en mi vida y escucha atenta y exquisita de cada inquietud profesional. Para después, los que quieren volver, digamos, sobre esta grabación, pueden leer el resumen del mito al que yo no me voy a referir, sino mientras voy desarrollando va a haber algunos elementos, pero aquí tienen ustedes un resumen para el que no conozca esta historia. Bueno, la imagen que interpela, fíjense, esta imagen es la que apareció imprevistamente cuando accedí a una de las páginas oficiales de Facebook dedicadas justamente a Antonio Mamerto Gil Núñez, con un texto que, como puede leerse, se le asegura al visitante, anticipadamente y sin sutilezas: no es casualidad que estés leyendo este mensaje. Él vio tu dolor y en esta semana le enviará ese milagro que necesitas. Debo decirles que personalmente no buscaba un bálsamo para algún dolor personal, aunque debo confiarles que ante este inesperado escrito me sentí interpelada, ya que en definitiva, ¿quién está libre en este existir de abrigar alguna aflicción que no requiera de una intervención especial? Puedo asegurarles que cuando se tiene la experiencia personal al ingresar en el santuario principal, les comento que mi contacto personal con el santuario lo concretamos merced a la iniciativa de la doctora Maricel Pellegrín hace ya algunos años, en las cercanías de la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, y aún sin la carga emocional que imagino atesora un devoto, se percibe como un lugar pletórico de símbolos, que si bien son reconocibles en su especificidad material, no lo son en cuanto constituyen abstracciones, representaciones de ideas y de creencias que se espejan en el contexto cultural e intercultural de los seguidores. Esta fugaz observación confirma que estamos en un territorio calificado que puede distinguirse por su carácter sagrado, cuyo protagonista, Antonio Gil, es reconocido como santo y paradójicamente nombrado con el oxímoron de santo pagano. La sacralidad que se le adjudica es el punto de partida del culto, convirtiéndolo en un acontecimiento religioso que requerirá de sus propias performances con el propósito de otorgarle sentido a cada uno de los actos que se organizarán en torno a esta representación y al territorio, ¿no?, testigo de lo ocurrido. Agencia de este modo una dimensión intersubjetiva y relacional, a partir de la que se formalizará el carácter social del fenómeno religioso, como un paso previo a la conformación de una comunidad heterogénea por sus procedencias culturales y también territoriales, aunque homogénea en la necesidad de acudir a la mediación de un ente que los trasciende. El itinerario heurístico e interpretativo fenomenológico que me propongo transitar tiene su razón de ser en la dramática muerte que cercenó la vida de Antonio Gil, en la cruz de Espinillo o de Ñandubay, espontáneamente erigida por el verdugo, por la sepultura que acoge el cadáver martirizado y finalmente por el tormento como liberación de su espíritu. Enlace de signos que originan comportamientos diferenciados del espacio desde el instante en el que la cruz fue clavada en la tierra. Actitudes tangibles en el respeto y recogimiento que muestra el asesino arrepentido de su acto al hacerse acreedor del primer milagro, otorgándole involuntariamente sacralidad al signo y al territorio. Por ese lugar del Payubre, a fines del siglo XIX, en medio de un silencio profundo en el monte Espinillero, como dice el poeta, ya nadie pasaría indiferente ante esta señal cargada de subjetividad que movilizaría múltiples actitudes y reuniría emociones diferenciadas en el transcurso de los siglos. Emociones y sensaciones destinadas a la figura de un gaucho que un día, durante un sueño, recibe la visita de Ñamandú,
divinidad guaranítica, quien le dice que no debe intervenir en las luchas fratricidas, convirtiéndose entonces Gil en desertor y por ende en un gaucho alzado. El contexto social y político en el que su historia legendaria lo ubica rescata a un personaje que es héroe y santo, un gaucho que se enfrenta a la ley porque juzga que su causa es noble y que la literatura académica suele calificar como bandolero social. Eran gauchos que pertenecían a las clases subalternas, asentados en una frontera alejada y marginada de las tradiciones y de las costumbres de las élites de Buenos Aires del siglo XIX, donde grandes sectores de la población vivían en una pobreza estructural, desempeñando actividades no siempre delictivas, ya que también realizaban tareas como cazadores de nutrias, mariscadores, hacheros, mensúes, jangaderos, troperos, que lucharon intuitivamente por la justicia, defendiendo su libertad hasta constituirse, como dice Paris, en un reservorio de identidad. Si bien podían constituirse en una cultura de presión, como diría Carloni, en oposición de la cultura oficial, cierro las comillas, estaban predestinados a sufrir injusticias nunca superadas. Y el gaucho Gil fue un conspicuo representante de esa población marginada. Nació y creció en los vastos descampados del litoral fluvial del nordeste argentino, donde no tuvo otra alternativa que deambular en estos montes del Payubre, perseguido por la autoridad policial, por haberse convertido, como dije, en un desertor. Quizás por los infortunios que relata su historia, que rematan en una muerte inmerecida, el pueblo, reconociendo sus tribulaciones como propias, lo elevó al primer plano de las devociones. ¿Qué esperaban de él, como lo esperan hoy? Soluciones milagrosas ante los males que les aquejaban. Hay que decir asimismo que se lo relaciona a los vicios y al robo, ya que cuando el destino no le dejó otra opción que huir de la escena pública, se refugió en la clandestinidad. Las liturgias que se despliegan en los múltiples santuarios que se le dedican están vinculadas al arribo, según dijo un devoto, a la gente del interior que viaja a Buenos Aires, que trae su cultura a los centros urbanos. Son seguidores del gaucho, llega acá y empieza a funcionar esto, y después se expande como ahora, que es una cosa muy popular. Los sectores muy humildes, continúa, están ligados a la creencia del gauchito por la humildad del gaucho, por lo corajudo que es también el gaucho, ¿entendés? Otro devoto decía, el gauchito ayuda a quienes pelean por conseguir lo que quieren. En estas conversaciones se enuncian una serie de actores y comportamientos que permiten delinear la construcción del espacio cultural a partir de un proceso que implica un dominio en el aspecto político y una apropiación del territorio por parte de los fieles desde lo simbólico cultural. Y es en este espacio en el que los creyentes le otorgan forma y sentido a los rituales, enalteciendo las virtudes de Gil, a quien le otorgan una identidad moral y de indudable potestad. Se hace referencia a sí mismo a la condición de humildad de los seguidores, prácticamente como si fueran, comillas, miembros de la comunidad de sangre, cierro las comillas, al decir de Hobsbawm. Sin embargo, sabemos que su magnetismo se proyecta a personas de las más variadas geografías y matrices culturales, y aunque no todas se perciben honorables, el culto las reúne en su condición de individuos igualmente despojados en lo cultural, en lo corporal, perdón, y espiritual, de la asistencia divina. Un periodista español del diario El País, que llegó para asistir a la celebración en el 8 de enero del 2017, encabeza su artículo diciendo lo que podemos leer acá en la placa: el gauchito Gil, el gran santo pagano argentino que reúne a 250.000 fieles. Esto es en el 2017. Y en el copete dice, asistimos a la fiesta en Corrientes del venerado mártir que iguala a policías y ladrones, y tiene pequeños altares en todas las carreteras del enorme país austral. Luego dice, al comienzo de su artículo, la celebración rebalsa en chamamé, asados y sustancias de todo tipo. Por un par de días las diferencias sociales se caen y hasta los enemigos comparten una pasión que se siente a lo largo y ancho del país. Los promesantes llegan de todas las provincias del país, pero también de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile. Es decir,
podemos decir que estamos en presencia también de auténticas peregrinaciones. Este escenario no es nada extraño, ya que entre sus cultores se halla la población carcelaria. Ezequiel y Gonzalo, la figura que ustedes pueden ver a la derecha de esta placa, tenían en el 2017 24 años. Sus cuerpos están tatuados con la imagen del Gauchito. Y se conocieron, dice el periodista Barreiro, en el santuario. Ezequiel llegó para agradecer la salud de su hijo y por el trabajo. Gonzalo, de espaldas, con gafas oscuras, viajó desde Salta donde estuvo preso por robo. Y atento a lo que sucede a su alrededor advierte, en el lugar hay muchos vigilantes y nosotros tenemos que dejarlos pasar porque hoy somos todos iguales. ¿Qué me interesa rescatar? Que en este ámbito no afecta la integridad moral de los simpatizantes que construyeron sus propios itinerarios religiosos, apropiándose de creencias y símbolos de diversos orígenes, pasando luego a formar parte de estos grupos tan multifacéticos como multitudinarios. Pensemos que este año, de 2022, se estimó que pasaron por el santuario más de 300.000 personas. El gauchito, como dicen, no le pide el currículum a nadie para protegerlo o hacerle un favor. De tal forma que sus fortalezas, la humildad, la generosidad, la nobleza, al igual que sus vicios, constituyen la piedra fundamental de una religiosidad que ha generado una red de relaciones que hace posible la sincronía interpersonal entre esa diversidad de actores sociales que proyectan un entramado dialéctico entre identidad y alteridad. Es quizás en pocas manifestaciones de religiosidad donde, sin reservas, se pone en evidencia la ambigüedad del ser humano en la condición moral de sus seguidores. Ambigüedad, por otra parte, inherente también a la figura de Gaucho Gil, aunque se insiste en su inocencia. Esta circunstancia me lleva a reflexionar acerca del contenido del mito, merced a que instala la idea de que la vida no brinda todas las seguridades a las personas y que la injusticia, el dolor y el sufrimiento son situaciones que pueden inquietar a cualquier ser humano. Por consiguiente, si la vida no da certezas, este anfitrión se aviene a refugiar a honestos y a otros que han desistido de serlo o nunca lo pretendieron, todos implorando una intermediación que los rescate de sus respectivos infortunios y conflictos. No quedan dudas de que esta historia los impresiona y los convence de que el sacrificio de arribar al santuario tiene sentido. Y porque, como dice Dri, los hombres necesitan aferrarse a un mito, al hacerlo, reciben la fuerza que han ido a buscar. En el santuario, espacio privilegiado de la celebración, centro de peregrinaje que para el creyente representa un momento, al decir de Turner, dentro y fuera del tiempo, se proyecta el mito original, o expresado con mayor precisión, se transforma en una metáfora del mito. Al internarnos en el territorio donde transcurren las performances, se comprueba que se trata de un sitio empático cultural. Es tumba y memoria del hombre abatido que representa un microcosmos, es decir, una imagen y reflejo del mundo. Contexto en el que tienen asegurada la comunicación con su ser heroico y donde el propio sujeto se hace ofrenda en su condición de promesero. Ahora bien, ¿qué función tienen y cómo se perciben estas manifestaciones de religiosidad en la realidad cotidiana? Ligar lo divino al horizonte mental cotidiano del hombre en la búsqueda de relaciones con lo sagrado que sean más sencillas, más directas, más eficaces que en la religiosidad oficial. Motivo por el que este territorio puede calificarse en lo que Berger y Luckman denominan ámbitos caracterizados por significados y modos de experiencia circunscriptos, es decir, zonas limitadas de significado. Es decir, aunque dentro de la realidad cotidiana se hallan separados del entorno de esa vida ordinaria. Entonces se forja de este modo un espacio dentro del que se establece un diálogo de gaucho a gaucho, tal como lo deseó el fundador de la agrupación gaucha hace más de 30 años, concibiéndola como una relación simétrica, es decir, de horizontalidad con el ser potente. Ahora bien,
¿Qué acciones simbólicas son ineludibles en este ambiente? Acercarse al santuario original para poder agradecer y tener un contacto físico con la imagen, para tocarla y tocarlo, y tomar gracias acercando la cruz que porta el fiel a la cruz fundadora para activar su capacidad de sanación, de la que dispondrán después en los domicilios en un acto de magia contaminante. Estos actos, pensemos, hacen viable que todas las réplicas de los santuarios, así como las devociones domésticas y también las andariegas, es decir, aquellas dispersas en rutas y senderos, obtengan la misma potencia. Esta comunidad de credo, que adquiere toda su materialidad cada 8 de enero, se constituyó como tal al cimentar, acaso involuntariamente, un etos y una cosmovisión que le son propios, que deben interpretarse desde sus exclusivos códigos. Este entretejido de voluntades muestra la complejidad humana, visible en la plenitud de su corporeidad, en lo que se ha dado en categorizar como conciencia participativa. Conciencia que está en total fusión con el entorno, es decir, donde se disuelve la frontera que separa al sujeto del objeto. La conjunción de símbolos sagrados que se despliegan en este lugar se entreteje en un todo ordenado para moldear un sistema religioso cuyo núcleo es la redención del gaucho Gil, merced a sus padecimientos y a su violenta muerte. Como hecho sociocultural, esta muerte adquiere una dimensión simbólica, paradigmática, en la admonición que hizo Gil antes de expirar, que puede leerse en el frontis de esta vitrina altar, obra de un artista plástico, devoto también de él, admonición quizás jamás realizada, aunque de seguro reformulada o resignificada, que oficia a modo, creo yo, de síntesis del mito en el contexto actual del culto y fundamento del etos y la cosmovisión de la comunidad de credo. De manera que para ir redondeando y para finalizar, en esta expresión que dice, cuando mi sangre inocente llegue a Dios, volveré hecho favores para mi pueblo, puede descubrirse en esas palabras casi mesiánicas aspectos morales y estéticos que dieron lugar a la estructura del etos de la comunidad de credo. Y desde una mirada dialógica de la vida de Gil, puede enunciarse desde la injusticia y el sufrimiento que lo purifica y redime, como ya dije, que se transforma en perdón y misericordia. Y en el cierre, al anunciar volveré convertido en favores para mi pueblo, confirma otra faceta del etos, el altruismo, la generosidad, la magnanimidad, como un legado ético de un sistema axiológico peculiar. Y si bien muchos de sus devotos lo hacen desde una estética de la vida cotidiana que los conduce a un proceder más consciente en su vinculación con los otros, y aunque esos otros aparezcan como abiertamente infractores a todos en este entramado que ya definí multicultural, los impulsa un idéntico propósito, la espera de que, como lo promete la imagen que interpela que presenté en primer lugar, Él enviará este milagro que necesita. Es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchísimas gracias.